la reactivación económica de la Edad Media, espero que no te hayas confundido ahí. Vino una sobre el concepto de historia. Ya después el domingo vino sobre Guerra Mundial, el domingo vino Mesopotamia, vino Islam también, hace tiempo que no venía, hace como 5 años que no venía Islam. Y no me acuerdo qué más vino, no me acuerdo. Ah, creo que vino otra de teoría de la historia, vino una de ciencias, disciplinas auxiliares. Ya fue, dice Mauricio. Bueno, tú vas este domingo. Tienes razón, Sheila, tienes razón. Islam se deducía por el texto. Islam se deducía por el texto. Ajá. Sábado, domingo, a ver qué viene, pues, ¿no? A ver qué viene. Una consulta. ¿El ciclo hasta cuándo va? Discúlpeme la pregunta. 18, 15 o 18. 18, ya, entonces todavía nos vemos un miércoles más. Ya quería saber, porque el miércoles que viene es feriado, como sabrás. Entonces quería tener claro hasta cuándo es que nos íbamos a ver. Entonces todavía nos queda una clase más para avanzar. El miércoles que viene es 8 de diciembre, así que ese día no tenemos clase. Tu corazón. Bueno, recibiré noticias tuyas, me imagino recibiré noticias tuyas dentro de 2 semanas. Ojalá que todo salga muy bien. Nuevamente un abrazo virtual, Sheila, desde aquí. Más bien me alegra que hayas venido, me imagino que has venido para saludar o es porque no tienes nada más que hacer, pero me alegro haber tenido oportunidad de saludarte, me alegro haber tenido oportunidad de saludarte. Creo que fuera de broma, creo que es la primera vez que coincidimos, y me alegro que haber sabido que ya estás adentro. Bueno, una más de acá de la academia, pero especial porque, bueno, en este caso te conocemos. Bueno, para en su cama nomás. Ya déjala, pues ya ingresó, ya ingresó. Y a veces es la táctica. La táctica es estar en la cama 8 horas al día como Sheila, aparte de dormir. Muy bien, Sheila, compartiendo sus tips. Hoy el tema es siglo XX, primera parte. A ver, siglo XX, primera parte, ¿qué temas engloba? Engloba, como ya te imaginarás, Primera Guerra Mundial. Engloba, como te imaginarás, la Revolución Rusa. También incluye la época de entreguerras y también incluye la Segunda Guerra Mundial. Pero, no sé si estarás de acuerdo, pero quiero que comencemos hablando, creo que ya la semana pasada anticipamos un poco esto, pero quiero que lo veamos un poco más en profundidad, el tema de la Revolución Mexicana, ¿ya? Sobre todo porque hay compañeros, como decías tú, que van este fin de semana y no sé si a la universidad se le ocurrirá. No, 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 pero no lo vimos la semana pasada, creo que el miércoles de la semana pasada, me parece, que separamos algunos minutos, ¿no hablamos de Revolución Mexicana? Ah, no, pensé que te había comentado. Sí, hablo, claro, pues sí habla este muchacho. Ah, no, no vino, ya sé que no vino, ya sé que no vino. Hablamos un poco, ya vamos a explicarlo más. Mira, yo me imagino que Primera Guerra Mundial ya lo manejas bien, ¿cierto? Yo me imagino que Revolución Rusa lo manejas bien, bacán. Me imagino que Segunda Guerra Mundial, fácil, pues, ¿no? Ya. Vamos a hablar un poco de Revolución Mexicana, ahí sí con un poquito de calma, ¿ya? Porque sí es un tema nuevo para la mayoría de nosotros. No te preocupes que no es nada complicado, simplemente te voy a explicar un poco mejor lo que la semana pasada te había comenzado a mostrar, este tema de la Revolución Mexicana, que es un proceso que comienza poco antes de la Primera Guerra Mundial y que tiene que ver con los problemas que tenía México hasta esa época, ¿no? México era una dictadura, eso sí lo llegamos a mencionar. En México gobernaba Porfirio Díaz, dictador mexicano durante más de 30 años aproximadamente. Dictador bajo cuyo gobierno se había producido una modernización material en México, una modernización económica. El gobierno de Porfirio Díaz se caracterizó por ser, por un lado, un gobierno autoritario y, por otro lado, un gobierno también de modernización capitalista. Es la cara y la cruz, es el reverso y el anverso del gobierno de Porfirio Díaz. O sea, lo que la gente de Porfirio valoraba durante el gobierno es que fue una época de modernización económica. Se construyeron ferrocarriles, se tendieron líneas de telégrafo, se explotaron minas, se cavaron pozos de petróleo, se creó un sistema de correos, agua potable, alumbrado eléctrico, inversión extranjera. Esa es la característica, digamos, favorable, positiva del gobierno de Porfirio Díaz, la modernización económica. Por eso es que su lema era progreso, progreso, progreso. Pero al mismo tiempo esa modernización económica había generado una masa obrera que era explotada, ¿no? Que trabajaba en condiciones duras, en condiciones terribles. Sí, pues Eduardo, claro, era un progreso muy discutible. De hecho, que México se modernizó. O sea, antes de Porfirio Díaz en México casi no había ferrocarriles. Y la riqueza minera, la riqueza petrolífera del país estaba dormida, ¿no? Porque no había inversiones que la extrajeran, que la movilizaran.
Y a la época de Porfirio Díaz es una época de inversión extranjera, de telégrafos, ferrocarriles y toda una modernización. Pero la clásica, ¿no? Para atraer a esos capitales, había que ofrecerles condiciones favorables, ¿no? ¿Y qué significaba condiciones favorables? Salarios bajos, ¿no? Y nada de defender los derechos de los trabajadores. Entonces, esa es la característica del gobierno de Porfirio Díaz. Es un gobierno donde hay una profunda explotación obrera y es un gobierno autoritario. Las reelecciones son continuas, las elecciones son recontra manipuladas, no existe libertad de prensa, hay una censura permanente de lo que se publica, hay escándalos de corrupción, pero que no salen a la luz porque el Estado reprime, reprime, reprime la información. Por eso es que su lema es engañoso, pues no, paz, orden y progreso, sí, progreso porque ha habido inversión extranjera, pero para eso se han creado condiciones de explotación obrera. Paz y orden, claro, no porque no hay protestas, pero no hay protestas no porque todos estemos felices, sino porque hay un aparato militar que reprime cualquier brote de protesta. ¿Ok? Paz, orden, progreso. Ahora, Porfirio Díaz comparte una creencia que tú conoces por historia del Perú. Muchachos, ¿recuerdan ustedes aquella época del siglo XIX, historia del Perú? Cuando se decía que para que el Perú progresara, para que el campo progresara, había que traer gente de Europa con otra mentalidad. Habla, ¿te acuerdas? Que hubo una época en la que decían, hay que traer alemanes, creo que algunos alemanes siguen por ahí todavía. Hay que traer italianos, hay que traer austríacos, hay que traer ingleses, porque esa gente tiene otra mentalidad. Así fue, ¿no? Creo Henry, sí, claro, algo así. Ya, ok. Ya, Porfirio Díaz tiene la misma visión. O sea, el tío Porfirio te dice, mira, los campesinos indígenas son un factor de atraso, hermano. La agricultura tradicional indígena es un factor de atraso. O sea, estos patas no crean una agricultura moderna. Necesitamos una agricultura moderna. Para fomentar esa agricultura moderna, el gobierno va a dictar leyes en contra de las comunidades indígenas. Leyes que establecían que los hacendados podían apropiarse de la tierra de las comunidades. Durante la época de Porfirio Díaz habrá un proceso de, ¿cuál es la palabra, te acuerdas? Cuando hay concentración de tierras en manos de unas cuantas personas. ¿Qué palabra utilizamos para ese fenómeno? La concentración de tierras en manos de un puñado de personas. Muy bien, Henry, muy bien. Es una época de latifundismo. Muy bien, Adrián, muy bien. En la época de Porfirio Díaz crecen los latifundios. Es una época de un latifundismo cada vez más marcado. Esos latifundios son grandes haciendas y esas haciendas se construyen arrebatándole la tierra a los campesinos. Esas tierras eran de las comunidades campesinas hace siglos, pero las haciendas se las quitan y como la mayoría de campesinos eran analfabetos, no tenían documentos que pudieran respaldar su derecho ancestral a poseer esas tierras. Y ese despojo de los campesinos es respaldado por el gobierno, que prefiere que las tierras estén en manos de las haciendas para que haya una agricultura más moderna, una explotación agrícola más moderna al estilo capitalista, y de esa manera se pueda poner las bases para la modernización de México. ¿Es la característica que prefiere eso? ¿Hay una modernización? Sí. ¿Beneficia a todos? No. ¿Quiénes se benefician? Uno, la inversión extranjera. Dos, los hacendados. ¿Quiénes se perjudican? Las mayorías. Los obreros explotados y los campesinos que pierden sus tierras, ¿no? Característica de la época de Porfirio Díaz es que las haciendas, una burguesía nacional, Henry, ahorita vamos a eso, excelente, ahorita vamos a eso. Característica de las haciendas es que los trabajadores son los propios indígenas que han perdido sus tierras, que era quizás la parte más frustrante, ¿no? El hacendado te quitaba las tierras, el campesino ya no tenía de qué vivir. ¿En qué terminaba? Terminaba como peón, trabajando las tierras que antes habían sido de su comunidad y que ahora eran de la hacienda. La hacienda se autogobernaba, la hacienda tenía su escuela, la hacienda tenía su parroquia, la hacienda tenía su policía. Las haciendas eran básicamente pequeños estados independientes. El gobierno lo permitía, porque lo que quería era que las haciendas produjeran como una mini ciudad. Ajá. ¿Te acuerdas aquí en Historia del Perú cuando se habla de los gamonales? Habla. Cuando se habla de los... Ya es parecido. Parecido, parecido, parecido. Por eso no te sorprendas, Adrián, no te sorprendas, Henry, no te sorprendas, André, cuando te digan que México, si es que te lo preguntan, México era un estado semifeudal, porque claro, ¿no? Esta fragmentación se parece a la época del feudalismo, ¿cierto? Cuando cada señor tenía su mano de obra y la mano de obra solo respondía ante él.
Esa era la característica del campo en esa época. Quizás el símbolo más famoso de esta explotación contra los campesinos indígenas sean las tiendas de raya. No sé si las has oído nombrar alguna vez. Las tiendas de raya. No, te cuento, pero sí conoces el mecanismo, Adrián. Sí lo conoces, Diego, sí lo conoces. Adrián, yo soy hacendado, ¿ya? Yo soy hacendado. Diego Orbegoso trabaja para mí, ¿de acuerdo? Al final del mes, Diego viene a cobrar. Yo le pago en monedas creadas por mí mismo. O sea, cada hacienda tiene su propia moneda. Hasta en eso se parece un señorío feudal, ¿te acuerdas? Cada hacienda acuña su propia moneda. Unas fichitas de metal que no tienen validez en ningún otro lugar, solo valen para comprar aquí en la hacienda. ¿Y dónde voy a comprar? En la tienda de la hacienda. Cada hacienda tiene su tienda, se le llama tienda de raya. Los campesinos son analfabetos. Claro, Andrés, no te estoy bromeando. Googlea, tienda de raya, y vas a ver, la tienda de raya era lo más odiado. Ah, Adrián ya la vio, profe, entonces se presta para el enganche. Adrián, maestro, lógico, se presta para el enganche. ¿Cierto, Adrián? Porque la mayoría de hacendados, ¿qué hacían? Emborrachaban al obrero. Cuando tocaba día de pago, el capataz reunía a los obreros, a los campesinos que venían a cobrar, y se dedicaban a tomar, emborracharse, pues. El campesino se tomaba todo su sueldo ese día, quedaba endeudado con la tienda. El campesino ya no tenía que comer por el resto del mes, la tienda le fiaba, pues, ¿no? Le fiaba los precios de la tienda. Y como el campesino era analfabeto, le escribían la deuda y el campesino no podía saber si se le estaba manipulando, ¿no? Si lo que le pagaban, que era muy poco, no le alcanzaba para los productos, la tienda le adelantaba, ¿no? Y el campesino quedaba enganchado. Como no sabía escribir, ponía una raya simplemente al final de su cuenta, por eso le decían tienda de raya. ¿Ok? Y con eso te esclavizaban de por vida, ¿no? El campesino ya no se podía ir. Estaba atado mientras tuviera una deuda. Y si él moría, su familia tenía que hacerse responsable de la deuda. ¿Le entiendes, Andrea? ¿Le entiendes, Adrián? ¿Le entiendes, Diego? ¿Le entiendes, Carlos Daniel? Ya esas eran las tiendas de raya. Si en este momento googleas, haz el favor de googlear, haz el experimento, México, tiendas de raya, vas a ver que en realidad es lo que la gente más repudiaba de la época del porfiriato, las tiendas de raya. No te sorprendas de que cuando venga la revolución, una de las primeras manifestaciones de descontento de los campesinos va a ser ir contra las tiendas de raya y saquearlas, destruirlas, quemarlas, porque claro, se prestaba por un sinnúmero de abusos. ¿Ok? Ahora, Henry, preguntaba hace un rato y no había una clase media que se opusiera. Sí, Henry. Aquí en México, si quieres encontrar los tres grandes grupos descontentos, son los obreros explotados en las fábricas, los campesinos explotados en las haciendas y la clase media que se había ido formando poco a poco producto del crecimiento económico. En algunas ciudades de México se había ido formando una clase media integrada por gente como nosotros, ¿no? Gente de las ciudades, profesionales, médicos, profesores, abogados, quizás algunos periodistas, algunos intelectuales, André, lógico, gente de negocios, eh, que comenzaban a reclamar lo que siempre es el reclamo de la burguesía. ¿Cuál es el reclamo obrero? Mejores condiciones. ¿Cuál es el reclamo campesino? Tierras. ¿Cuál es el reclamo burgués? Siempre, a esas alturas ya debes haberte dado cuenta. ¿Cuál es el reclamo de la burguesía? Siempre, siempre, siempre. ¿Qué reclama la burguesía? ¿Tierras? ¿Mejores sueldos? Ajá, posicionarse, bacán. ¿Y cómo lo consigues? Libertad, democracia, pues lógico, claro. Democracia, libertad, parlamento, lógico, claro. Ese es el reclamo burgués. Ese es el reclamo burgués. André, no te vayas a olvidar, la burguesía. El día que te olvides, André, el día que te olvides, piensa en la más importante revolución burguesa que nosotros hemos visto. Henry, ¿cuál fue la más importante revolución burguesa de la historia? La Revolución Francesa, lógico. Ya, André, ¿qué pedían? ¿Pedían trabajo? Dime, André, habla. ¿Pedían trabajo? La Revolución Francesa, la burguesía, no, pedían libertad, pedían derechos, pedían parlamento, pedían participar en el gobierno, pedían posicionarse, como creo que lo dijo Eduardo hace poco. Ya, pues ese es el típico reclamo burgués. Ese es el típico reclamo burgués. Ese es el típico reclamo liberal. Democracia, parlamento, elecciones. ¿De acuerdo? Ese es el típico reclamo de la burguesía. Sectores descontentos en México, tres. Los obreros por la explotación, los campesinos por el despojo, el latifundismo y la clase media, ¿no? La burguesía que quería libertad, quería una democracia. Querían que México fuera como Estados Unidos, elecciones libres, elecciones limpias. Ese es el porfiriato.
¿Y quiénes apoyan a Porfirio? Bueno, Porfirio le apoya a la iglesia, ¿no? A Porfirio le apoya la banca, a Porfirio le apoya la industria, le apoyan los inversionistas, le apoyan la gente de los comercios, lo apoyan los hacendados. Esa es la base de Porfirio Díaz, pero hay un fuerte descontento de obreros, de campesinos y de la burguesía liberal. Obviamente la alta burguesía, los grandes hombres de negocios, ellos sí estaban felices con Porfirio, pero la burguesía liberal, la clase media de la burguesía como nosotros, digamos, sí quería una democracia hace rato. En ese contexto es que estalla la revolución. Estamos en el año 1910. Porfirio Díaz había dado algunos indicios de que ya no pensaba postular a la reelección, pero al final cambió de opinión y Porfirio postuló una vez más. Era la octava elección presidencial y ganó. Por octava vez ganó las elecciones. Ahí comenzó la revolución. Pues, ¿no? Y creo que el esquema te lo había puesto creo que te lo había puesto en la diapositiva, me parece, la semana pasada, ¿no? El esquema creo que lo habíamos visto. La revolución la dirige, se parece a la chica, pero él sí gana, pues él sí gana. La revolución la comienza, creo que te dije, por Francisco Madero. Ya, Francisco Madero es el que inicia la revolución, Francisco Madero. Si me preguntas quién es Madero, te lo pongo por acá. Francisco Madero, no acá, no acá. Él no es, él no es, él no es. Francisco Madero es el del medio y Francisco Madero es liberal. ¿Ok? Aquí en la Revolución Mexicana, para entender cómo van las cosas, tienes que entender qué es cada uno, a qué bando pertenece. ¿Ya? ¿Qué bandos hay acá? ¿Regreso? ¿Dónde estaba? Estaba acá. ¿Qué bandos hay acá? Están los campesinos. Están los campesinos, ¿ok? Están los obreros, ¿ok? Está la burguesía liberal, ¿ya? Y están lógicamente los conservadores, ¿cierto? O sea, la gente que está feliz con Porfirio y no quiere que cambie nada, ¿ok? Ya. Acá, Francisco Madero comienza la revolución. ¿Qué? Francisco Madero es un liberal. ¿A quién representa? Representa a la gente como nosotros. ¿Qué quiere? Democracia, quiere elecciones. ¿De acuerdo? Él dirige la revolución, él comienza la revolución. Proclama el Plan de San Luis Potosí, un documento exigiendo no a la reelección. Funda un partido antireeleccionista. O sea, su idea es democracia, libertad, no a la reelección. Primera fase de la revolución, revolución maderista. Madero logra que Díaz escape. Madero recibe el apoyo de todos. Obreros, campesinos apoyan a Francisco Madero. Y Porfirio Díaz huye y Madero es elegido presidente. Pero Henry, una pregunta. Si Madero es liberal, acá está. Madero es liberal, habla. ¿Va a hacer la reforma agraria? André, Carlos Daniel, ¿va a hacer la devolución de tierras? No, este pata no va a hacer este pata no va a hacer no va a hacer la revolución de tierras, él no va a hacer la devolución de tierras. Entonces, ¿quiénes se van a levantar? Líderes campesinos. Líderes campesinos como quién? Como el señor que está a la izquierda, Emiliano Zapata. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre Zapata y Madero? Madero es burguesía liberal, el pata quiere democracia, pero la reforma agraria la deja para después. Emiliano Zapata se siente traicionado. Emiliano Zapata se levanta y proclama el plan de Ayala. Zapata se levanta contra Francisco Madero, que lo teníamos por acá. ¿De acuerdo? Viene la revolución de Madero, Madero toma el poder, no hace la reforma agraria, Emiliano Zapata lo acusa de traición. Emiliano Zapata se levanta contra el régimen de Francisco Madero. ¿Ok? Ahora, Madero no logra controlar el movimiento campesino y se asustan los conservadores. ¿Lo entiendes, André? Te dije que los conservadores era la gente que estaba bien con Porfirio Díaz. Esa gente que estaba bien con Porfirio Díaz se enfurece con Madero porque no logra controlar el movimiento campesino. Esa gente conservadora, inversionistas y hacendados, los grandes grupos de poder, promueven un golpe de Estado contra Francisco Madero. ¿Quién va a dar el golpe de Estado? El golpe de Estado lo va a dar el señor que tenemos aquí a la derecha. Ese fulano que está ahí, ¿quién es? Ese fulano que está ahí es un militar, Victoriano Huerta. Victoriano Huerta es conservador. Victoriano Huerta es conservador. O sea, él tiene el apoyo de los partidarios de Porfirio, tiene el apoyo de la gran burguesía, tiene el apoyo de la iglesia, tiene el apoyo de los hacendados. Exacto, Eduardo, volvió. Ya, así como Eduardo, ¿de qué te perdiste? Victoriano Huerta va a ser el militar que se levanta contra Madero, da un golpe de Estado y lo saca del poder. ¿De acuerdo? Acá, Revolución Mexicana, ha tomado el poder Madero.
Zapata lo acusa de traición, levanta un movimiento campesino. Victoriano Huerta, representante de los conservadores, se levanta contra Madero, lo asesina. Golpe está lógico, no la clásica, golpe está, por algo estamos en América Latina, no golpe está, correcto. Pero a ver si me entiendes ahí. Victoriano Huerta, de los conservadores, toma el poder. Es como si Porfirio Díaz estuviera regresando. Habla. Los campesinos lo van a apoyar. André, ¿los campesinos van a apoyar a este señor, Victoriano Huerta? No. Los obreros, habla, los obreros. Los obreros sí, seguro. Claro, ¿no? Porque a los obreros les gusta la explotación. Claro, que bacán que te exploten, ¿no? Lógico, los obreros tampoco, ya, los obreros tampoco. Carlos Daniel, la burguesía liberal, Carlos Daniel, Eduardo, la gente como tú, la burguesía liberal, ¿lo va a apoyar? La burguesía liberal, tampoco, tampoco. No, no, Eduardo, la burguesía liberal es la clase media que quiere democracia, que quiere democracia. Lógico, André, André ya lo vio. Profe, entonces este pata no lo va a apoyar nadie, nadie, lógico, Eduardo, no. Nadie. El pata llega al poder con el apoyo de los que querían regresar al orden anterior. Hacendados, la gran burguesía. es un militar, ¿ok? Ya, entonces aquí, ¿qué va a ocurrir? Se va a levantar contra él un nuevo líder. ¿Había quien lo apoyaba? El ejército, los inversionistas, los hacendados, pero apoyo popular no tenía. Apoyo popular no tenía. Y no te sorprendas, este pata va a salir corriendo al toque. ¿Y por qué va a huir? Porque se levanta contra él un nuevo líder liberal, el señor Venustiano Carranza. ¿Lo puedes entender o te lo tengo que decir yo? Mira cómo se llama su movimiento. Es un levantamiento constitucional. Constitucional. ¿Este pata qué es? ¿Es un obrero? ¿Es un campesino? ¿O es un miembro de la burguesía liberal? Ah, lo es de la burguesía liberal. Bueno, lógico, no está pidiendo tierras, no está pidiendo derechos, está pidiendo constitución, democracia, libertad, elecciones, parlamento. ¿Entiendes? Ese es otro Francisco Madero, claro, es otro Francisco Madero. Ajá. Entonces, como lo ha dicho André, como lo ha dicho Eduardo, perdón, a este pata Victoriano Huerta no va a durar, pues no, porque no tiene apoyo de los obreros, no tiene apoyo de los campesinos, no tiene apoyo de la burguesía liberal. Huerta termina huyendo, ¿no? Huerta termina huyendo. Y el problema cuando Huerta se va es que quedan frente a frente las dos grandes tendencias que ya te habrás dado cuenta, ¿no? Aquí te habrás dado cuenta, hay dos grandes tendencias. Está la tendencia liberal, que lo que quiere es democracia, elecciones, parlamento. Y la tendencia campesina, los líderes campesinos que lo que quieren es la reforma agraria inmediata. Los líderes campesinos están preocupados solo por eso, la reforma agraria inmediata. Ahí comienza la parte final de la revolución entre los liberales, dirigidos por Carranza, que lo que quieren es democracia, y los líderes campesinos como Emiliano Zapata y Pancho Villa. El problema de Emiliano Zapata y Pancho Villa es que tienen una visión muy cerrada del asunto. Para ellos lo único que interesa es la reforma agraria. No tienen un plan de Estado, no tienen un proyecto de Estado. Más allá de eso, la reforma agraria y se acabó. Y eso es lo que impide que se consolide el movimiento de Pancho Villa y Emiliano Zapata. No tienen un proyecto para la clase obrera. No tienen tampoco un proyecto que convenza a la burguesía liberal de apoyarlos. Su reclamo es uno y simple, reparto de tierra. Y después, bueno, no tienen un plan para el Estado. Y eso es lo que va a permitir que la burguesía liberal vaya ganando terreno. Bueno, aparte, Eduardo tenía también una diferencia geográfica, ¿no? Pancho Villa tenía fuerza en la zona del norte, Emiliano Zapata en la parte del sur. Venustiano Carranza los pudo enfrentar por separado y Venustiano Carranza logra derrotarlos, pues, ¿no? Logra derrotarlos y convoca una asamblea constituyente y elabora la nueva constitución. Ese es el ciclo de la Revolución Mexicana, ¿ok? Te lo resumo. Comienza con un levantamiento liberal, ¿de acuerdo? Comienza con un levantamiento liberal. Los liberales toman el poder, pero decepcionan a los campesinos porque no hacen la reforma agraria y los campesinos se levantan. Los conservadores, preocupados por el levantamiento campesino, sacan a los liberales, sacan a Madero y dan un golpe de Estado para poner orden a la mala. Se les van encima a todos. Se les van encima a los campesinos, se les van encima a los obreros, se les van encima a los liberales. Madero huye, perdón, Huerta huye. Carranza de los liberales logra tomar el poder. Pero estalla otra vez el enfrentamiento, ¿no? El enfrentamiento de toda la Revolución Mexicana, la pugna de toda la Revolución Mexicana, la pugna central es eso. Los liberales que quieren democracia, los líderes campesinos que quieren la reforma agraria inmediata, radical, sin indemnizaciones.
Al final, la burguesía liberal logra hacerse con el control del Estado, con el apoyo de las masas obreras, logra poner orden y establece una nueva constitución. Esa nueva constitución, creo que te lo dije, es la constitución de Querétaro, ¿no? Esa sí la llegamos a ver la semana pasada. Una constitución hecha por la burguesía liberal, que recoge algunos reclamos de los campesinos, que recoge algunos reclamos de los obreros, pero básicamente lo que establece es la democracia, poniéndole fin a la dictadura. Esa es la moraleja de la Revolución Mexicana. ¿Qué establece la nueva constitución? Estado laico, ¿no? La iglesia no podrá tener tierras en México. Derechos obreros, 8 horas de trabajo. Derecho a la huelga. Horario de lactancia, creo que eso te lo dije la semana pasada. Matrimonio civil. Claro, ya esos son. Los derechos de segunda generación. Míralo pues, míralo pues, míralo pues. Ahí está. Adrián, ¿quieres decirlo de otra manera, Adriancito? La Revolución Mexicana, ¿te parece? Fue la primera constitución de la historia que recogió los derechos de segunda generación. Habla. Si te lo pone así la universidad, ¿la entiendes? ¿Sí o no? André, Eduardo, Diego, Sheila. Bueno, a ti ya no te lo va a poner Sheila. Pero si la universidad te lo pone así en el examen, los derechos de segunda generación. Ah, ya, los derechos de segunda generación. La Revolución Mexicana. La primera que acoge los derechos de segunda generación. ¿Ok, Jesús? Vaca. Es la Revolución Mexicana. Lo que tienes que entender ahí son las tendencias. ¿Ya? ¿Cuáles son las tendencias principales? La tendencia liberal que quiere democracia y se acabó. Y la tendencia campesina que lo que quiere es reforma agraria y punto. ¿Quién gana? La tendencia liberal. ¿Quiénes son? La burguesía. ¿Por qué? Porque fueron más hábiles. Tenían un proyecto de Estado más marcado. La clásica, ¿no? La burguesía siempre tiene un proyecto de Estado más armado. Y porque supo acoger algunos reclamos campesinos y supo acoger los reclamos obreros. Y armar una constitución que satisfizo a las mayorías. Sin el caos que pensaban armar los agraristas, ¿no? Porque los líderes campesinos querían la reforma agraria radical, inmediata, y eso iba a tener un caos terrible. Esa es la Revolución Mexicana. Diego, ¿lo entiendes? No es una revolución muy extensa, no te asustes. André, Jesús, Eduardo, Adrián, ¿la entiendes? ¿Habla? Sí, ya. Ok, y ahora sí vamos a entrar al siglo XX clásico, ya que es Primera Guerra Mundial y todo eso. Antes de entrar, clave, por favor. Pregunta vieja de admisión, pregunta vieja. ¿Qué pongo ahí? Beso, dice Eduardo, pero André dice casa. Total, a ver, tenemos dudas. Qué simpático. Ahora André dice no. Entre guerras no, ya. No, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya esa es una razón muy importante. Adrián, ¿qué opinas? Diego, Jesús. Enano, en la Belle Époque. Ok. Venían de antes. Sheila también dice enano. Henry dice casa. Total. Una pregunta. Cuando dicen surgimiento de regímenes totalitarios, André, cuando me dicen surgimiento de regímenes totalitarios, ¿de quién me están hablando? Dame un ejemplo. ¿Qué periodo es ese? ¿Qué personajes? Claro, Hitler. Correcto, Henry. Correcto, André. Y Stalin. Hitler. Y si quieres también a Mussolini. ¿Ya ellos de cuándo son? Son antes de la Primera Guerra Mundial, son durante la Primera Guerra Mundial, son después de la Primera Guerra Mundial, son después de la Segunda Guerra Mundial. Sheila me dice, ellos aparecen en la Segunda Guerra Mundial. Sheilita, ¿aparecen en la Segunda Guerra Mundial o aparecen antes de la Segunda Guerra Mundial? Después de la primera, ¿no? Ya, después de la primera. ¿Qué marco? Ya, antes de la segunda. Muy bien, Sheila, bacán. Después de la primera o antes de la segunda. ¿Qué marco? ¿Qué marco? ¿Qué marco? Ya cuéntame. ¿Cuál es la clave? La Belle Époque, Andrés, la paz armada. La Belle Époque es la paz armada. Correcto. Muy bien, Henry. Muy bien, Sheila. Muy bien, Mauricio. Muy bien, Josué. Muy bien, Adrián. Muy bien, Eduardo. Muy bien, Diego. Ajá. Entre guerras, pues claro, es el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, Jesús. Lo que pasa es que al inicio no pensaban que fuera casa, porque como André dijo casa, por experiencia, uno dijo, bueno, si André dice casa, debe ser cualquier clave menos esa, pues, ¿no? Pero, o sea, sí, el periodo entre guerras le decimos, al periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué no sabías que se llama así? ¿Nunca habías oído el término periodo entre guerras? ¿No? ¿Nunca? Ah, ya no parecía.
Sí lo conoces. Acá está. Entre guerras. Entre guerras es la etapa entre la primera y la segunda guerra. Así le decimos, así le decimos. Así le decimos, periodo entre guerras. ¿Jugamos? ¿Te parece? Jugamos un poco y de ahí regresamos al tema de Primera Guerra Mundial. Entre guerras. Yo te menciono el acontecimiento, tú dime el país, ¿ya? Ya te menciono el acontecimiento, tú dime el país. Entre guerras. Toma el poder Benito Mussolini. André, ¿cuándo no? Toma el poder Benito Mussolini, Italia. Bacán. Después, época de entreguerras. Un país que hasta esa época era agrario, rural, campesino, se convierte en un país industrializado gracias a los planes quinquenales de un tal José Stalin. Ya, pero en ese tiempo Rusia no se llama Rusia. En ese tiempo Rusia no se llama Rusia. Claro, ya en ese tiempo se llama la URSS. ¿Te acuerdas? Exacto, ya en ese tiempo se llama la URSS. Esa es la época de entreguerras. Es la época de entreguerras. En esa época hay un terremoto, ahora que se está moviendo todo. Ya, en esa época hubo un terremoto, pero un terremoto económico. Mauricio, en esa época hubo un terremoto económico, el crack. Dime el país. Estados Unidos, bacán. Dime la ciudad. A ver, dime la ciudad. ¿Dónde fue? Nueva York, bacán, míralo pues. Dime el barrio, a ver, dime en qué calle fue. Dime cómo se llama esa calle. Wall Street, este muchacho sabe todo, conoce mejor Estados Unidos que su propio país. Muy bien, Wall Street, correcto. Ya es la época del crack de la bolsa de valores, excelente. Comienza la Gran Depresión, bacán. Y esos son los acontecimientos de la época entre el Jueves Negro. En realidad, Jueves Negro, Viernes Negro, Martes Negro. ¿Eh? Cuando estés viendo películas, vas a ver que en Estados Unidos hablan de Jueves Negro y también de Viernes Negro y también de Martes Negro. ¿Eh? Pero siempre negro, como dice Andrés, sí, sí, siempre negro, racistas por ahí. Esa es la época entre guerras. El crack tuvo consecuencias. Mira, uno de los grandes errores en historia universal es que a veces vemos los acontecimientos por separado y no vemos la conexión que hay entre ellos. Piensa en esto. La Gran Depresión provocó una caída del comercio, ¿cierto? Estados Unidos estaba quebrado, ¿verdad? Los países que le vendían productos ahora ya no tenían a quién venderle, es cierto, porque Estados Unidos está quebrado. Entonces comenzó una búsqueda de mercados. Y como tú eres una persona inteligente, André, ya, pero hablemos de países importantes. Como tú eres una persona inteligente, esta búsqueda de mercados ya la has visto antes. Hablo. Búsqueda de mercados. ¿Qué hacían las potencias cuando querían mercados? Colonias, Andrea Alexis. Muy bien, exacto, exacto. El crack va a provocar ambiciones expansionistas, ¿sí o no, Eduardo? El crack va a provocar políticas imperialistas. Por ejemplo, en Asia, una potencia. En Asia, ¿quién será? Una potencia. En Asia, una potencia, lógico, Japón, obviamente. Claro, en esa época en Asia solo había una potencia, ¿no? Japón. ¿A quién se le fue encima? ¿A quién intentó comerse? ¿A quién tenía de lorna Japón en esa época? China. Rusia, no, 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 no. No, Rusia no. Ahorita es la URSS, ahorita ya Japón la respeta, porque ya le intentó meter por ahí un mordisco y se llevó un par de patadas bien feas. A China, a China, exacto, a China. En esa época se reanuda el expansionismo japonés. Ok, ya, lo que quiero que entiendas es que estas cosas están conectadas. En los años 30, Japón entra en una fase de expansionismo. Por eso viene luego la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando uno le preguntan, si la universidad me pregunta, ¿y por qué vino el expansionismo japonés en los años 30, en los años 40? Ah, porque el país necesitaba mercado, pues mercados y materias primas. ¿Y por qué? Por el crack, pues el crack golpea la economía japonesa. El crack tuvo consecuencias mundiales. Aquí en el Perú se bajó a la guía. En Japón, problemas económicos. ¿Qué hacemos? Tierras. Ok, lógico, sí, André. Claro, Henry, eso había sido antes. André, ¿quieres ver otra consecuencia del crack? Mira, por favor, este, este enlace que te voy a pasar por el chat a continuación. Ya quería conseguirte una imagen más grande, pero no he podido. Espérame un toque, espérame un toque, espérame. Voy a buscar una imagen grande porque ustedes son medio cortos de vista ya por la edad que tienen. Este, y quería que visualizaras algo acá, ¿ya? Ah, ya acá está, sí, sí está.
Este está, ¿cómo dicen? Este está más mejor. Este está más mejor. Ok, mira aquí. Haz clic, por favor, en esta imagen. Haz clic ahí, por favor. Salgo por la vida. Ya no me digas que se van a acabar todos tus datos porque haces clic ahí. ¿Por qué se apagó la cámara? Ya. Son los resultados del partido nazi, ¿ya? En Alemania. ¿Ok? ¿Te das cuenta de algo? ¿Notas algo? ¿Te das cuenta que el partido nazi no era nada hasta que vino el crack? Criatura, ¿lo notas? Mira los resultados del partido nazi. En el año 24, 6%. ¿Vale? En el año 24, en diciembre, 3%. Esto, terrible. En el año 28, 2%. Mira pues, 2%. Hitler era el Popi, era el Julio Guzmán de la Alemania de esa época. Nadie votaba por el pobre tío. 6%, 3%, 2%. Qué triste, ese nunca va a ingresar. Ya, eso fue hasta el año 28. Y en el año 30 saca casi 20%. Se te la guió la PC por un link. Diego, ¿captas? ¿Qué es lo que lleva a Hitler al poder? ¿Por qué en el 28 no es nada y en el 30 es lo máximo? ¿Qué cambia del 28 al 30? Habla, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el factor que lo lleva al poder? El crack lógico. ¿Ok? Ya, eso debes tenerlo bien claro, ¿ya? Eso debes tenerlo bien claro. ¿Ok, Eduardo? ¿Ok, André? ¿Ok? Ya, eso tienes que tenerlo bien claro, el crack. ¿Ya? Porque vas a ver mucha gente, mucha gente, mucha gente que va por ahí creyendo que Hitler llega al poder porque es un gran orador. No. ¿Acaso no era ya antes un gran orador? Sí. ¿Y le hacían caso? No. ¿Por qué? Porque la situación económica alemana no lo beneficiaban. Pero cuando viene el crack y millones de alemanes se quedan sin empleo, ahí votan por él. ¿Entiendes, André? ¿Entiendes, Eduardo? No vayas a salir con esa tontería de que no, es que era un gran orador. Es una tontería, pues, ¿no? ¿Qué vas a decir? ¿Que hasta el año 28 era tartamudo y en el año 28 hizo terapia de lenguaje y entonces ahí ya se disparó? No, pues no. Ya, pues no. Es el crack, es el crack, es el crack lo que lo lleva al poder. Y eso me lleva a la pregunta que estuvo haciendo San Marcos el día sábado. ¿Te acuerdas de la pregunta, André? ¿Te acuerdas de la pregunta, André? A ver, como que a ver. Esta pregunta de acá, a ver, muestra. Ya, ahorita. ¿Qué me dice Henry? ¿Cómo hizo Alemania para recuperarse la consecuencia de la Gran Guerra? Ah, lo que pasa es que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos le presta a Alemania, ¿te acuerdas? Estados Unidos empieza a invertir en Alemania. Estados Unidos empieza a invertir en Alemania y al invertir en Alemania la economía alemana repunta, pues, ¿no? La economía alemana se levanta. Ya, ven acá, ven a ver esto, por favor, ¿ya? Quiero que mires. No, te estás confundiendo con el plan Marshall. Te estás confundiendo con el plan Marshall. Este es el plan 2. Este es el plan Dawes. Ya, no importa. Mira esa pregunta. Claro. Henry, tú la has visto, ¿no? Ah, esa, correcto, esa, sí. Hitler llega al poder porque es un gran orador, ¿verdadero o falso? Henry, Hitler llega al poder porque es un gran orador, ¿verdadero o falso? André, Hitler persigue a los judíos porque en su infancia había sido rechazado por los judíos. Sí, ya sé, Eduardo, correcto. ¿Por qué descarto la A? ¿Por qué descarto la B? ¿Por qué descarto la C? Carlos Daniel. ¿Por qué descarto A? ¿Por qué descarto barco? ¿Por qué descarto casa? Ajá, correcto. ¿La historia la hacen individuos o es una ciencia social? Henry, ¿la historia la hacen los grandes personajes o es una ciencia social? André, habla. ¿Los individuos cambian la historia? No, los individuos no cambian la historia, ¿no? Y ese es un concepto viejo, ¿no? Que siempre manejamos en historia, que siempre se menciona en historia, ¿no? La historia no la hacen los individuos, yo creo que lo hemos dicho alguna vez. La historia es una ciencia social, no la hacen los individuos. ¿Qué me dice el avión? Los individuos sobresalientes. ¿Qué me dice barco? Los grandes personajes. ¿Qué me dice casa? Los grandes personajes. No. Dedo. Los individuos actúan dentro de procesos políticos, económicos y sociales. ¿Cierto? Ya. Ya es, si lo piensas bien, es lógico, ¿no? Es lo que acabamos de decir.
Lo que lleva al poder a Hitler es la crisis. ¿Esa sí le hiciste bien? Ya, muy bien. Esos son los únicos 20 puntos que sacaste en todo el examen. Allá, Hitler toma el poder en Alemania. Si yo te pregunto, tú eres repaso semestral, ¿eh? Época de entreguerras, política de apaciguamiento. ¿De qué potencias te acuerdas? Te olvidaste. Inglaterra. Inglaterra ahí. Inglaterra ahí. Inglaterra ahí. Inglaterra y Francia, correcto, André. Inglaterra y Francia, ¿te acuerdas? Claro. La política de apaciguamiento. Alemania empieza a armarse para la guerra. ¿Y qué hacen Francia y Gran Bretaña? Ya, dejarlo, dejarlo, dejarlo. Dale nomás, dale, dale, para calmarlo, para evitar una guerra. Política de apaciguamiento. Si yo te digo guerra civil, ¿de qué país estoy hablando? Diego, si yo te digo guerra civil, lógico, guerra civil España. Esa es la época entre guerras, esa es la época entre guerras, ¿ya? Esa es la época entre guerras. Así se llama, época de entreguerras. La época entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, ya, rápido. Consecuencias, comencemos por el final, ya comencemos por el final. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Se produce una revolución. ¿En qué país? Muy bien, Henry. La Primera Guerra Mundial es importante por varias razones. Se produce una revolución en Rusia, exacto, se produce una revolución en Rusia. Es la madre de la Unión, de la República, perdón, de la Revolución Rusa. Por eso es clave la Primera Guerra Mundial. ¿Algo más? Sí. Convierte un país en la mayor potencia. ¿A qué país convierte en la mayor potencia, Diego? La Primera Guerra Mundial levanta a Estados Unidos, lógico. Esa es otra razón por la cual la primera Guerra Mundial es importante. Y además porque es la madre de otra guerra, ¿no? Sheila, ¿te acuerdas? Sheila, ¿todavía estás por acá? Ya. La Primera Guerra Mundial es la madre de la... Habla de cuál. Es la madre de la Segunda Guerra Mundial, pues no, lógico. La Primera Guerra Mundial es la madre de la Segunda Guerra Mundial, claro que sí. Diego, ¿fue una sorpresa o ya se veía venir? Eduardo, Sheila, Jesús, ¿ya se veía venir o fue una sorpresa la Primera Guerra Mundial? Ya se veía venir. ¿Cómo se llama la época previa? Diego, la época previa a la Primera Guerra Mundial, ¿cómo se llama? Paz armada, entre guerras, míralo este. Eduardo Bernoy, ¿qué hemos dicho, criatura? Entre guerras es la época entre la Primera y la Segunda Guerra. Se puede llamar paz armada o se le dice también Belle Époque a veces, pero el término correcto es paz armada, ¿no? El oncenio, menos mal que no dijo el oncenio. Antecedente de la Primera Guerra Mundial, época de la paz armada. Eduardito, siglo XX, Eduardo, siglo XX, siglo XX, siglo XX, tiene 5 fases, 5 momentos, ¿ya, Eduardo? 5 momentos, ya 5 momentos. ¿Ya? Mírame, mira la cámara, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí, ¿ya? ¿Me estás mirando? 5 momentos, ¿ya? Entre guerras, entre guerras. Perdón, ¿ya ves la tontería que me haces hablar hoy? Paz armada, paz armada, paz armada, paz armada, paz armada, paz armada, ¿ya? Paz armada. Primera Guerra Mundial, ¿ya? Paz armada, Primera Guerra Mundial, entre guerras, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, ¿ok? En ese orden, ¿ya? En ese orden. Paz armada, Primera Guerra Mundial, entre guerras, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, ¿ya? Empiezas en el pulgar con P de paz armada, ¿ya? Después ya tienes que aprender los otros, bueno, no seas vago, ¿no? Paz armada, Primera Guerra Mundial, entre guerras, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. ¿De acuerdo? Si quieres, escríbelo ahí en tu mano. Como tú no eres mucho de la parte, va a durar hasta el examen de admisión. Paz armada, Primera Guerra Mundial, entre guerras, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. ¿Ok? La época previa a la Primera Guerra Mundial es la época de la paz armada, es la época de la formación de bloques. ¿Cuáles son los bloques que se forman antes de la Primera Guerra Mundial? Durante la paz armada, ¿qué bloques se forman? Son 2. Habla. Eje, sí, o triple entente. Eduardo dice triple entente y triple alianza. Eje, dice André. Henry dice triple entente. El eje, André, es Alemania, Italia y Japón, ¿te acuerdas? Eso es Segunda Guerra Mundial. Eso es Segunda Guerra Mundial. Eso es Segunda Guerra Mundial. A todos se nos cruza, no te preocupes, a todos se nos cruza Primera Guerra Mundial con Segunda Guerra Mundial. André, para que lo recuerdes, la Primera Guerra Mundial, tú la has estudiado, fue una guerra básicamente europea. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cuando a uno le piden diferencias entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
La primera fue básicamente europea, ¿cierto? La segunda fue una guerra global. ¿Eres consciente de esas diferencias, sí o no? Habla. La Primera Guerra Mundial es básicamente Europa. Comienza en Europa, se pelea en Europa, termina en Europa. Hay batallas en otros lugares, pero básicamente es una guerra europea. Cuando ves batallas en otros lugares, son los europeos, pero peleándose en otros lugares. En cambio, la Segunda Guerra sí es mundial, ¿cierto? La Segunda Guerra, yo te digo Pearl Harbor. ¿Hay algún país europeo involucrado ahí? Jesús, Pearl Harbor, Segunda Guerra. ¿Hay algún país europeo? No. ¿Es Japón atacando a quién? Es Japón atacando a Estados Unidos, ¿cierto? Ya, claro. Cuando yo te digo Segunda Guerra Mundial, ¿dónde termina la guerra? Henry, ¿con qué termina la Segunda Guerra Mundial? ¿Con la rendición de quién? André, de Alemania. Falso, 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 falso. Con la rendición de Japón. Hiroshima y Nagasaki. ¿Te has olvidado? Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. ¿Qué pasó? Hiroshima y Nagasaki. Ah, ya, pues la Segunda Guerra Mundial sí es mundial. Ok, Mauricio. Ok, Carlos Daniel. Ya, la Segunda Guerra Mundial sí es mundial. La Primera Guerra es básicamente europea, por lo tanto, Eduardo, por lo tanto, Adrián, por lo tanto, André, si la Primera Guerra Mundial es básicamente europea, habla. Las alianzas previas a la Primera Guerra Mundial eran solo de países euro. Ah, genial, genial, genial. ¿Ya ves? No tienes que memorizarlo, es una cosa de razonar, ¿cierto? La Primera Guerra Mundial es un asunto europeo. Entonces las potencias que se habían aliado eran potencias europeas, pues, ¿no? ¿Cuáles eran las alianzas? Triple alianza, triple entente. ¿De acuerdo? Triple alianza. Y las causas, bueno, las causas ya las conoce, pues, tío, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Las causas son las rivalidades entre las potencias, las causas son las rivalidades nacionales, territoriales, las causas, causa el archiduque. Eduardito, ¿estás poseído, Eduardo? ¿Qué pasa contigo? Lo del archiduque, ya pues, Eduardo, ya pues, Eduardo, ese es un error de verano, ese es un error de ciclo verano. Lo del archiduque es el desencadenante. Lo del archiduque es el desencadenante. ¿Es que qué? ¿Es que qué? ¿Qué me vas a decir? Es el desencadenante, es el detonante. ¿Sí? Ya, Eduardo, las causas son estas, maestro. ¿Eh? Las rivalidades imperialistas, ¿ya? La lucha por colonias, las aspiraciones de expansión, ¿ok? La política de alianzas, la triple entente, la triple alianza, la carrera de armamentos, las rivalidades nacionales, el afán de Francia de vengarse de Alemania. ¿Te acuerdas de las rivalidades? Rivalidad comercial, Alemania-Gran Bretaña. Rivalidad nacional, Francia con Alemania, el reparto colonial que dice Eduardo, bacán, la rivalidad por tierras de Italia, la rivalidad entre Austria-Hungría y Serbia, y esas son las rivalidades. Y en ese contexto faltaba un desencadenante. Ahora sí. ¿Y cuál es el desencadenante? Habla. ¿Sí? El asesinato de Francisco Fernando. Ah, el asesinato de Francisco Fernando. Oye, ¿te diste cuenta que San Marcos cometió un error? No te diste cuenta. ¿Te diste cuenta que San Marcos cometió un error en el examen de... ¿Te diste cuenta? Sí, ¿no? ¿Te diste cuenta? ¿Dónde matan a Francisco Fernando? ¿Dónde matan a Francisco Fernando? ¿Eh? En Bosnia, acá, lo matan acá, a él lo matan acá. Y puso lo matan en Serbia, bueno, pues ¿qué vas a hacer? A la universidad no se le reclama, a la universidad no se le reclama. Busca, André, busca el examen, lo tenemos en el Face de la academia. San Marcos pone, ¿no? El asesinato de Francisco Fernando en Serbia. ¿What? No, no es la clave, estaba en la pregunta, estaba en la pregunta, estaba en la pregunta, estaba en la pregunta, en el enunciado. Lo matan en Serbia, ¿no? ¿Qué está fumando? Lo matan en Bosnia, pero bueno, pues no, ya qué es eso. Lo matan acá, ¿no? Lo matan en Sarajevo. Pero parece que el asesinato lo organizan en Serbia. Entonces Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Y ahí se arma, ¿no? Claro. Ajá. Desencadenante, Francisco Fernando, el archiduque de Austria-Hungría, es asesinado en Sarajevo. Lo que pasa es que en este mapa lo han puesto en V, amigo Carlos. ¿Qué hacemos? El que ha hecho este mapa, no sé quién será. Lo puso con B minúsculo. No te compliques, no te traumes, no te molestes. Francisco Fernández es asesinado en Sarajevo. Aquí en castellano lo escribimos con B. Es asesinado por bosnios, por serbios de Bosnia. Dile bosnios simplemente, o nacionalistas serbios, como quieras decirlo. Pero lo asesinan. Y Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Y Rusia, que es socia de Serbia, se levanta. Ajá, Henry, correcto. Alemania le declara la guerra a Rusia. Y entonces Francia se levanta. Y entonces Alemania le declara la guerra a Francia. Y para sorprender a Francia se mete por Bélgica. Entonces Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania.
¿Te acuerdas? Y ahí las alianzas lo desencadenan todo. ¿Qué pasó, Eduardo? ¿Qué fue? Error, error, error. A ver, cuéntame. ¿Error de Alemania? Ah, sí, error de Alemania, por supuesto. Bueno, pero Alemania pensaba que le iba a salir bien la jugada, ¿no? Alemania pensaba que le iba a salir bien la jugada. Eduardo dice, Alemania cometió un error, no debió meterse por Bélgica. Am, Eduardo, mira este mapa. Los bloques que pelean en la guerra se llaman los aliados y los centrales. Los aliados son los de azul, lo que antes se llamaba triple entente. Los centrales son los de amarillo, lo que antes se llamaba triple alianza. ¿Ok? Este, Eduardo dice, Alemania no debió meterse por Bélgica. Pero Eduardo, Alemania se mete por Bélgica porque no tiene otra opción. ¿Te acuerdas? Ah, ya te acordaste. Alemania se mete por Bélgica porque la única forma de ganar la guerra es derrotando a Francia rápidamente. Eduardo, Henry, André, Adrián, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Alemania tiene una gran desventaja. Tiene aquí a Francia, tiene aquí a Rusia. ¿Alemania podrá pelear dos guerras al mismo tiempo? No. ¿Qué tiene que hacer Alemania? Tiene que aplastar a uno. Eduardo, pero Alemania no quería hacer eso, pues no. Alemania lo que quería es dedicarse solo a uno. Y para dedicarse solo a uno, tenía que liquidar a otro. Rápido. El plan alemán era ese, liquidar primero a uno de ellos y luego atacar al otro. ¿Cuál era el plan alemán? André, ¿liquidar a quién? ¿A Francia o a Rusia? Vamos, acuérdate. El plan alemán, claro, el plan alemán era liquidar a Francia. El plan alemán era liquidar a Francia. ¿Por qué? Porque la guerra con Rusia va a ser larga. ¿Por qué? Porque Rusia es Rusia, pues, ¿no? ¿Rusia es muy poderosa? No. ¿Rusia es poderosa? No. Rusia era un país atrasado. Pero la guerra contra Rusia siempre va a ser larga. Por más atrasada que sea Rusia, la guerra contra Rusia siempre va a ser larga. Pregúntale a Napoleón. Son muchos, ¿no? ¿No es eso? Ya te olvidaste. Invades Rusia, ¿qué van a hacer los rusos? Henry, cuéntale. Invades Rusia, ¿qué van a hacer los rusos? André, Adrián, habla. Jesús, invades Rusia, los rusos van a hacer la clásica, se van a esconder en su país, se van a echar hacia atrás. ¿Ya te olvidaste? Pregúntale a Napoleón. ¿Qué van a hacer los rusos cuando invaden su país? Se van a echar hacia atrás, claro, Diego, lógico, Henry, es lo que van a hacer, pues la clásica Rusia. Esa guerra va a ser larga. Alemania dice, ¿le podemos ganar a Rusia? Sí, pero nos va a tomar como 3 o 4 meses. Entonces lo que hay que hacer es, vamos primero contra Francia, la rompemos en 5 o 6 semanas y luego ya, con calma, contra Rusia. ¿Cierto? Criatura, ¿qué haces tú en el examen de admisión? ¿Por cuál empiezas? ¿Por lo más difícil? ¿Por lo más fácil? Habla. ¿Cómo empezamos el examen de admisión? ¿Lo más fácil o lo más difícil? Lo más fácil, ¿no? Lógico, lo más fácil, claro, lo más fácil. Vas revisando cuáles son las más sencillas y empiezas por eso, ¿no? Y ya luego con calma te vas a la parte que sabes que te va a tomar tiempo. Del 1 al 100. Por eso terminas hasta el 100. Ya, ok. Entonces, ese es el esquema que debo saber de la Primera Guerra Mundial, pues, ¿no? ¿Quiénes pelean? Aliados centrales. ¿Ok? Te va mejor así. Ya, bueno, cada uno tiene su método, ¿no? Cada uno tiene su método. La guerra tiene dos escenarios. Italia, Italia es Monse, bueno, Italia es Monse, ¿te acuerdas? Italia es Monse. No me vas a hablar de Italia, bueno, de repente algún italiano acá y se va a resentir. Sheila creo que tiene familia italiana, me parece. En el frente occidental es Alemania peleando contra Francia. En el frente oriental, ya ves, Sheila, ya ves, no podemos hablar mal de Italia porque Sheila después nos declara la guerra. En el frente oriental es Alemania contra Rusia, ¿ok? ¿Alemania está en desventaja? Sí. ¿Cuál es su plan? Aplastar primero a Francia y luego ir con todo contra Rusia. Bien jugado por Italia. No sea, cuando la guerra termina, Italia recibe grandes ganancias. Habla. Cuando la guerra termina no le dan nada. ¿Te acuerdas? Italia sale picona. Claro, es cierto. Si se quedaba en el equipo de Alemania, perdía la guerra. Sí, claro, es cierto. Si se quedaba en el equipo de Alemania, perdía la guerra. Bueno. Ahora, ¿la guerra solo se pelea en tierra o también se pelea en mar? Eduardo, André, ¿la guerra también se pelea en mar? ¿Cómo? ¿Qué hacen en el mar? ¿Qué hace Alemania? Submarinos, bacán. La guerra también llega al mar, submarinos. ¿Y Gran Bretaña qué hace? Eduardo.
¿Y Gran Bretaña qué hace contra Alemania? En el mar, o no hace nada. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Bloqueo. Muy bien, Henry. Muy bien, Henry. ¿Te acuerdas? Claro. En el mar pelean los dos. En el mar pelean los dos, no te vayas a olvidar. En el mar pelea Gran Bretaña, sí. ¿Qué hace Gran Bretaña? Esto. Bloquea las salidas al mar de Alemania para atacar su comercio. Muy bien, Henry. Y entonces, ¿qué hace Alemania? Esto. ¿Qué hace Alemania? Guerra submarina. Y como dice Eduardo, claro, esa guerra submarina termina llevando a Estados Unidos a la guerra. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Ya, ese es el panorama general de la Primera Guerra Mundial que tienes que manejar. Ahorita no me pidas una explicación detallada de Primera Guerra Mundial, ¿ah? Porque tú ya has visto Primera Guerra Mundial. Aquí estamos solamente recordando algunas cosas. ¿Ok? Ya, esas son cosas que tienes que manejar. ¿De acuerdo? Ahora, si quieres el desarrollo de la guerra, ahí lo tienes, ¿no? ¿Tú querías que gane? Ya. Primera fase de la guerra, movimientos iniciales. Alemania intenta hacer su jugada, pero le falla. Rusia intenta hacer su jugada, pero también le falla. Segunda fase de la guerra, guerra de trincheras, guerra de posiciones, ¿te acuerdas? Viene la fase del atascamiento, la fase del atasco, del embotellamiento. Van grandes batallas, batallas terribles, pero ninguno de los dos logra ganar la guerra. Luego, año 17, dos hechos clave. Año 17, dos hechos clave. Este, claro, la revolución en Rusia y el ingreso de Estados Unidos. Año 17, revoluciones en Rusia y Estados Unidos entra en la guerra. Rusia se sale de la guerra poco después, pero la intervención de Estados Unidos es fundamental. Eso te lo han dicho en algún momento, ¿no? El acontecimiento clave en la Segunda Guerra Mundial es la intervención de Estados Unidos. Estados Unidos entra en la guerra, los refuerzos norteamericanos ayudan a derrotar a Alemania. ¿Sí? Alemania se rinde, ¿correcto? El elemento clave es la intervención de Estados Unidos. Claro que sí. Ya, dime, tratado de paz. Eduardo, André, debió ganar Alemania. Sí, bueno, eso dijeron los alemanes. Tratado de paz Versalles, exacto, Tratado de paz Versalles. Condiciones del Tratado de Versalles, cuéntame. ¿Alguna condición que valga la pena recordar del Tratado de Versalles? Siempre dicen que el Tratado de Versalles es una causa de la Segunda Guerra Mundial. Ah, ya, muy bien. Pago de indemnización, exacto, pérdida de colonias, claro, ¿te acuerdas, no? Preparación de guerra, pérdida de colonias, pérdida de territorios, desmilitarización de Alemania, Alemania responsable de la guerra, correcto, esas son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Tratado Versalles y condiciones durísimas, no condiciones durísimas. Como dice Adrián, Alemania no estuvo presente, eso fue lo más indignante para Alemania, ¿no? Alemania no estuvo presente en el tratado se le impusieron, exacto. Después, condiciones territoriales, países nuevos, dime quiénes son. Hay países ahí que antes no estaban. A ver, Austria ya. Espérate, ¿quieres verlo más claro? ¿Dónde tenía el mapa anterior? Espérate, espérate, espérate. Acá, ¿ya? Esta era Europa antes de la guerra, ¿ok? Antes, mírala bien, mírala bien, mírala bien. Esta era Europa antes, ¿ok? Esta es Europa después. Ya, ¿cuáles son las novedades? Rumania, ¿estás seguro? Sí la veo hoy. Sí la veo hoy. Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia. Bacán. Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia. Henry, Bielorrusia. ¿Estás seguro que ves Bielorrusia? No la veo yo, Bielorrusia. ¿Estás seguro que la ves tú? Estás viendo visiones. Yugoslavia, sí. Yugoslavia es nueva. Yugoslavia es nueva. Checoslovaquia, Checoslovaquia. Correcto, Checoslovaquia. Polonia, 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 Polonia. ¿Qué gigante desapareció? Carlos Daniel, Eduardo. ¿Qué gran país ha desaparecido del mapa? Austria-Hungría. Muy bien, André. Consecuencias de la guerra, Austria-Hungría desaparece. Aparece Yugoslavia, aparece Polonia, aparece Checoslovaquia. Polonia, ¿tiene salida al mar? André, mira el mapa. Carlos Daniel, Eduardo. Polonia, ¿tiene salida al mar? Sí. ¿A costa de quién? ¿A costa de quién? ¿A costa de quién? De Alemania. Claro, de Alemania. André, esto que dice Prusia, ahí abajo dice, esto es Alemania. Es un pedacito de Alemania. Ya te diste cuenta. Ah, Sheila, ¿te acuerdas? Claro, claro. Ya, esto es Alemania y esto también es Alemania. Y está partida porque hay un corredor para que Polonia tenga salida al mar. El corredor de Danzig, Sheila. Danzig con C es lo que has estado haciendo por tu ingreso, lo que has estado celebrando. Muy bien, Henry, muy bien.
Surgen países republicanos, exacto, surgen países republicanos, ya esos son los cambios que trae la Primera Guerra Mundial. Caen varios imperios, ¿no? Alemania deja de ser imperio, la Unión Soviética, Rusia deja de ser imperio, Turquía deja de ser imperio. Totalmente de acuerdo. Italia, Sheila, Italia antes, ¿sí? Mira, Italia tiene forma de bota, mírala después, sigue teniendo forma de bota, ¿sí? Italia consigue ganancias bajísimas, ganancias bastante reducidas. Y eso termina generando la Segunda Guerra Mundial. Una de las causas, ¿no? Gran ganador de la guerra, Eduardo. ¿Quién es el gran ganador de la Primera Guerra Mundial? Estados Unidos. Correcto, Estados Unidos. Exacto, Estados Unidos. Organismo creado para mantener la paz. ¿Te acuerdas? La ONU. Sí, seguro. Sociedad de Naciones. No, la ONU es después de la segunda. La ONU es después de la segunda. Correcto, Brian. Acá se crea la Sociedad de Naciones, un organismo para mantener la paz. Éxito o fracaso. Éxito o fracaso. Fracaso. Su gran inconveniente. Brian, ¿te acuerdas? Su gran debilidad. Diego, Carlos, Daniel, ¿recuerdas? La Sociedad de Naciones fracasa. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran punto flaco de la Sociedad de Naciones? André, pero la política de apaciguamiento es una consecuencia de su debilidad. La Sociedad de Naciones nace débil, ¿te acuerdas? ¿Por qué era tan débil la Sociedad de Naciones? Ya, Brian, no tomaba medidas estrictas porque era débil. ¿No te acuerdas por qué era débil? ¿No te acuerdas por qué era débil? Era débil, ¿por qué? Era débil, ¿por qué? Era débil, ¿por qué? Al contrario, André, era débil porque Estados Unidos no quiso participar. ¿No te acuerdas de eso? Era débil porque Estados Unidos se negó a participar en la Sociedad de Naciones. Estados Unidos no quiso participar. ¿Qué, te olvidaste? Ah, pensé que lo sabías. Estados Unidos lanza la idea, pero el Congreso se niega a hacerle caso al presidente. El Congreso le da la espalda al proyecto del presidente y el Congreso norteamericano se niega a incorporarse a la Sociedad de Naciones. No, Adrián, la idea era de Wilson, el presidente, pero allá, igual que acá, el tratado tenía que ser ratificado por el Congreso no quiso. ¿Me entiendes, Adrián? ¿Me entiendes, Adrián? Ah, ya, ya está bien, esa parte es confusa. Pero la idea fue de Estados Unidos, sí. El Congreso no. Ah, Eduardo, ¿por qué? Ahí, Eduardo, lo que tienes que recordar es que Estados Unidos hasta esa época siempre había tenido, ¿te acuerdas? Una postura de no intervención. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Estados Unidos siempre había tenido una postura de aislacionismo. ¿No te acuerdas? Sí la conoces. ¿Te acuerdas de la frase? América es para los americanos. Habla, ¿la recuerdas o no la recuerdas? La doctrina Monroe. América es para los americanos. Estados Unidos decía, no nos involucramos en los asuntos de Europa para que Europa no se involucre en los asuntos europeos. Estados Unidos no quería verse arrastrado por la complicada política europea. No quería verse obligado a intervenir en la compleja política, en los problemas que Europa arrastraba desde hace tiempo. Por eso cuando termina la Primera Guerra Mundial, el Congreso estadounidense le da la espalda a Europa. El Congreso estadounidense dice, si nos involucramos en esa sociedad, vamos a tener que estar vigilando los problemas europeos. No, esos patas andan haciéndose la guerra cada rato por tonterías. No nos mezclamos, no nos mezclamos, no nos mezclamos. Adrián, interesante sí, ¿no? Porque ya ahí tiene sentido. ¿Ves cómo ahora todo tiene sentido? Hace un rato tú decías política de apaciguamiento. Ahora entiendes por qué fue la política de apaciguamiento. Cuando Hitler aparece, ¿quiénes podrían actuar contra él? Estados Unidos no quiere. Y la URSS, como se ha vuelto comunista, es un país con el que nadie quiere tener relaciones. Entonces, ¿quiénes van a afrontar a Hitler? Francia y Gran Bretaña. Francia y Gran Bretaña solas podrían ganar una guerra contra Hitler? No. Entonces, por eso, ¿qué les queda? Apaciguar, apaciguar, apaciguar. ¿Lo entiendes? O sea, la ausencia de Estados Unidos termina siendo un factor clave que permite que Alemania se fortalezca y que termina poniendo las bases para la Segunda Guerra Mundial. ¿La entiendes, Eduardo? ¿La entiendes, André? ¿La entiendes, Adrián?
¿Entiendes ese punto? Un factor clave es el aislacionismo, el retroceso de Estados Unidos, ¿no? Sin la intervención norteamericana, pues, la paz obviamente era inestable. Por eso es que luego viene la Segunda Guerra. ¿De acuerdo? Eso tenlo bien claro, ya tenlo bien claro. La guerra fortalece a Estados Unidos, pero Estados Unidos retorna después a su política de aislacionismo. ¿Podemos adelantar? ¿Notas la diferencia entre esta actitud, André? No, claro, acá no. André, más bien, ¿notas la diferencia entre Estados Unidos luego de la primera y Estados Unidos luego de la segunda? Habla. Estados Unidos luego de la segunda. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Eduardo, acá también era potencia, pero la diferencia es que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ahora sí interviene, ahora sí Estados Unidos empieza a intervenir en la política mundial, en la política europea. Por eso viene el Plan Marshall. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Claro, ya, ya después de las, es otra actitud. Ya, ahí notas la diferencia, ahí notas la diferencia, ahí notas la diferencia. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos termina la guerra y dice, ya muchachos, no me molesten, me voy a mis cosas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dice, momentito, yo voy a estar acá vigilando que se mantenga el orden en Europa. Proclama la doctrina Truman, viene el Plan Marshall, ya todo lo que tú conoces, ya porque son los bisontes. ¿Ok? Una nada más, ¿ya? Una nada más, una nada más, porque no hay mucho tiempo. Una nada más, ¿qué hacemos ahí? Habla. Dado. Sí, seguro. Consecuencia de la Primera Guerra Mundial. La descolonización. Brian dice, casa. Alemania entra en crisis. También Adrián. ¿Ok? La descolonización por parte de Alemania. André, cuando a Alemania le quitan sus colonias, ¿las convierten en países independientes? ¿O se las reparten las potencias vencedoras? Las ex colonias alemanas, allá, Alemania, sus colonias se reparten entre otras potencias, siguen siendo colonias, no hay descolonización, siguen siendo colonias. ¿Ok? Ya. ¿Qué países? Primera Guerra Mundial. ¿Qué países? Rusia, cuando se convierte en la URSS. Correcto, Adrián. Tema las revoluciones del año 17. ¿Sí? Rápido. Revoluciones del año 17. Rusia, ¿qué tiene esa imagen? ¿No te gusta la bandera roja? Acostúmbrate. A ver, acá, ya. Características de Rusia, características de Rusia. El zar, correcto, el zar Nicolás II. Ah, sí, Adrián, pero ese ya no es la revolución de febrero. Ya dite cuenta, dite cuenta, dite cuenta. Este, era una monarquía. ¿Qué tipo de monarquía, Eduardo? ¿Qué tipo de monarquía, André? Parlamentaria, absolutista, semifeudal. Era un país atrasado, una monarquía absoluta. Sectores sociales descontentos, cuéntame. ¿Qué sectores sociales estaban descontentos? Los soviets no son un sector social. Los campesinos, sin tierras. Los obreros o proletarios explotados. Bacán. Había también una clase media liberal. Habla. Había también, sí, sí, lógico, sí, claro. Ya. ¿Y qué quería? ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¿Qué quería? A ver si me entendiste en México. Ah, bacán. Ahora sí, democracia, libertad, elecciones, constitución, parliament. Entonces ya conoce los problemas de Rusia. Entonces ya conoce los problemas de Rusia. Lógico. Era como México, ¿te das cuenta? Era como México. Opositores al régimen, la clase media y la nobleza liberal, querían un Estado democrático. ¿Ok? Constitución, todo eso. Los obreros, sí, con gran diferencia. Los obreros que pedían mejores condiciones. Los campesinos que pedían reparto de tierras. ¿Ok? En Rusia también había un problema nacional. Había mucha gente que no era rusa, querían la independencia. ¿Ok? Ya, esa es la situación. Era un país atrasado económicamente hablando. Correcto, Eduardo. Muy bien. Eduardo, ¿qué ideología se empieza a difundir en este contexto de crisis? Henry, Adrián. Exacto, se empieza a difundir el marxismo. Correcto, se empieza a difundir el marxismo. Excelente, se empieza a difundir el marxismo.
Pero en Rusia aparecen dos variantes del marxismo. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? En Rusia aparecen dos variantes del marxismo. Hay dos ramas. Quito esa imagen porque es Papá Noel. Científicos y utópicos. No, 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 no. Mencheviques y bolcheviques. Mencheviques y bolcheviques. Diferencia. ¿Quiénes son los radicales? Adrián. ¿Quiénes son los radicales? Los bolche. Correcto. ¿Por qué les decimos radicales? ¿Qué querían? ¿Por qué les decimos radicales? ¿Qué querían? ¿Querían matar al zar? ¿Por eso son radicales? No. No, 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 no. Por eso no son radicales. ¿Qué es la única diferencia? Los bolches decían hay que matarlo y los menches decían no hay que matarlo. Cambio de constitución. Y a eso se lo he escuchado a otro señor. Entrar a la fuerza. Revolución a base de. Muchachos, a ver. Los socialistas aspiran. Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame, escúchame, Andrés. Escúchame, Adrián. Escúchame, Jesús. Escúchame, Eduardo. Los socialistas, escúchame, escúchame, escúchame. Los socialistas aspiran a implantar el gobierno de los trabajadores, ¿verdad? ¿Cierto? El objetivo de los marxistas era implantar la dictadura del proletariado, ¿cierto? La dictadura de la clase obrera. Bacán, ya. Rusia estaba lista en ese momento para un gobierno de la clase obrera. Ah, esa es la diferencia entre mencheviques y bolcheviques. Los mencheviques, ¿qué decían? No, no porque todavía somos un país atrasado. ¿Qué hay que hacer primero? Primero hay que modernizar el país. Y eso lo tiene que hacer la burguesía. Eso lo tiene que hacer la clase media. Ahorita en Rusia lo que tiene que haber es una revolución burguesa, implantar una democracia y que la burguesía haga la modernización. Y ya dentro de algunas décadas la clase obrera tomará el poder. ¿Me entiendes? En cambio, los bolcheviques, habla, Eduardo, los bolcheviques, ¿qué decían? Rusia puede en este momento hacer una revolución obrera. Eduardo, los bolcheviques, ya, esa es la diferencia, esa es la diferencia, esa es la diferencia. Moderados radicales. ¿Por qué? Porque los menches decían, la revolución obrera será dentro de algunas décadas, hermano. Porque ahorita primero lo que hay que hacer es modernizar la economía. Los bolcheviques decían, no, la revolución obrera se puede hacer ahorita, con una revolución dirigida por un partido de trabajadores. Eduardo, cuando los menches hicieron lo mismo, dejaron a Rusia en la guerra, claro, 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 claro. Exacto, sí, sí, los mencheviques, ya, pero la diferencia no era la guerra, ¿no? La diferencia era el tema de la revolución obrera. Entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia entre menche y bolche? Ya, la diferencia es la respuesta a esta pregunta. Rusia, ahorita, cuando todavía es un país feudal, arcaico, Rusia, ahorita es un país en el que se puede implantar la dictadura de la clase obrera. Los menches te dicen, no, 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 no. Primero tiene que haber una modernización hecha por la burguesía. Así que ahorita vamos a hacer una revolución, pero la revolución debe ser de la clase media, nosotros apoyando. Pero ahorita debe haber una revolución como la Revolución Francesa. Ahorita debe haber una revolución burguesa, liberal, hay que convertir Rusia en democracia, punto. La revolución obrera después, dentro de algunas décadas, ahorita no, no estamos listos, no estamos listos. Los bolches, ¿qué te dicen? Los bolches te dicen, no, sí se puede. Los bolches te dicen, sí, sí, tomamos el poder y nosotros mismos hacemos la modernización económica. Esos son radicales. Eduardo, ¿entiendes? Henry, ¿entiendes? André, Diego, Jesús, habla, ¿comprendes? Ya esa es la diferencia entre mencheviques y bolcheviques. No es que uno quiere matar al zar, no, 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 ese es un tema secundario. La diferencia es, ¿se puede tomar el poder ahorita? Los menche dicen, ahorita no. Los bolche dicen, ahorita sí. Eduardo, lo de paz, pan, tierra, Eduardo, lo de paz, pan, tierra es solo el lema de Lenin, de los bolche, para ganar el apoyo de las masas y poder tomar el poder. Pero ese no era el objetivo de los bolche, ¿no? El objetivo de los bolche, ¿cuál era? El objetivo de los bolche era la dictadura del proletariado. Y para hacer eso, ¿qué necesitas? El apoyo de las masas. ¿Y cómo ganas el apoyo de las masas? Paz, pan, tierra. Y todo el poder a los soviets. Pero ¿cuál era el objetivo? Tomar el poder e implantar ahorita la dictadura del proletariado. ¿La entiendes? ¿No la entiendes? ¿La ves? ¿No la ves? Habla. ¿Sí? ¿La captas? ¿La entiendes? Ya, ok. ¿Cuál es el desencadenante para la revolución?
Adrián, ¿cuál fue el desencadenante de la revolución? ¿Por qué estalló la revolución en 1917? ¿Qué estaba pasando en ese año? La guerra, lógico, 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 claro, ya eso no puedes dudarlo, eso no puedes dudarlo. ¿Cuál va a ser el desencadenante? La guerra, obviamente. Rusia, ¿dónde estaba? Acá. Rusia ya era un país con problemas, pero los problemas explotan cuando viene la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y ahí con la Primera Guerra Mundial ya explota la revolución, ¿cierto? Ya, ¿cuántas revoluciones en el año 17? Y esos son datos de colegio. ¿Cuántas revoluciones? Dos. ¿La primera en qué mes? Eduardo, ¿la primera en qué mes? Febrero. En realidad fue marzo, ¿no? Pero le decimos revolución de febrero. No te compliques, no te compliques. Todo el mundo le va a decir revolución de febrero. Revolución de febrero, levantamientos en la capital, derriban al zar, el zar es enviado a prisión, no lo matan, es enviado a prisión, se crea un gobierno provisional, se crea un gobierno por mientras. Kerensky, de los socialistas moderados, de los Menche, Kerensky toma el poder, va a ser el primer ministro. Alemania, ¿qué tiene que ver Alemania? Rusia, ¿cuál Alemania? Se crea el gobierno provisional, ¿cierto? Se crea el gobierno provisional. Paralelamente, rápido, ¿eh? No te puedes demorar, ¿eh? Paralelamente a la creación del gobierno provisional, las masas obreras y campesinas empiezan a crear asociaciones. Muy bien, Eduardo, muy bien, Eduardo, muy bien. Ah, ya. Paralelamente se crean los soviets. Paralelamente las masas van creando los soviets. ¿Quieres dos consecuencias de la Revolución de Febrero? Mira la pantalla, ya dos consecuencias de la Revolución de Febrero. Se crea el gobierno provisional, renuncia el zar, se crea el gobierno provisional y obreros, soldados, trabajadores del campo empiezan a crear soviets, ¿ok? Soviets. Eduardo, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué ocurre? Oye, se apagó mi cámara de nuevo. El zar renunció, ¿por qué? Porque la capital se le volteó. El zar renuncia porque la capital se le voltea, ¿te acuerdas? Claro, claro, le salen a la marcha mujeres, los apoyan soldados, ya, pues el tío se da cuenta que ya no puede mantener el control y por lo tanto renuncia, ¿no? Por eso es que el zar renuncia. Por eso es que el zar renuncia. Sí, pobrecito. Pobrecito no, si todavía no lo matan. Espérate que lo maten y ahí le dices pobrecito. Eduardo, ¿el gobierno provisional saca a Rusia de la guerra, sí o no? Henry, ¿el gobierno provisional saca a Rusia de la guerra? Adrián cayó en la trampa, Eduardo cayó con él, André dijo son mis amigos, yo también voy a caer con ellos. Esto, muchachos. El gobierno provisional no saca a Rusia de la guerra. Por eso es que Lenin, ¿quién lo dijo hace un rato? Hace un rato tú mismo lo dijiste y vienes a equivocarte ahorita. Por eso es que Lenin empieza a ofrecer pan, tierra y paz. ¿Te acuerdas? Ya, ni tú mismo te haces caso cuando hablas. Yo voy a empezar a no hacerte caso tampoco, ¿eh? El gobierno provisional mantiene a Rusia en la guerra. Por eso es que los bolcheviques empiezan a ofrecer pan, tierra y paz. Por eso es que los bolcheviques empiezan a ofrecer pan, tierra y paz. Ya. ¿Quién es el líder bolchevique? Eduardo, rápido. Adrián, rápido. Lenin. El líder bolchevique es Lenin. Lenin no debería haber tomado el poder. Lenin no debería haber tomado el poder. ¿Y por qué toma el poder? Porque el gobierno provisional crea las condiciones para que Lenin tome el poder. ¿Cierto, Henry? El gobierno provisional es el que mete la pata. El gobierno provisional, cuando decide seguir con la guerra, ahí la malogra, ahí la malogra. Ahí crea las condiciones para que Lenin ascienda, pues, ¿no? Lenin, el líder bolchevique, Lenin empieza a ofrecer paz, tierra, pan. Y todo el poder a los soviets, todo el poder a los soviets. Está a favor Lenin, ¿no? Todo el poder a los soviets. Eduardo, cuando Lenin tome el poder, ¿quiénes van a gobernar? ¿Los soviets o Lenin? Henry, ¿va a ser un gobierno democrático de los soviets o una dictadura? Es una dictadura, pues, obviamente va a ser una dictadura, si no, Brian. Lógico, pero ya, bueno, los estafó, no los estafó. Todo el poder a los soviets, sí, cuño. Bueno, ya. Los bolcheviques toman el poder y esa es la revolución de octubre. ¿Cierto? Esa es la revolución. Ese es el ciclo. Eduardo, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia. En esta diapositiva son las revoluciones. ¿Quieres hablar de la guerra civil? Ya, bacán, hermano. Ya hablemos de eso, hablemos de eso. Henry, comisarios es el nombre de representantes del pueblo. Lenin toma el poder y crea un nuevo órgano de gobierno que se va a llamar Consejo de Comisarios del Pueblo. Es una forma de decir Consejo de Ministros.
Comisarios como delegados del pueblo. ¿Ok? Ya. A ver, este, tres acciones, ya cuando Lenin toma el poder, no tienes por qué. Tres acciones. Uno, paz con Alemania. Dos, guerra civil. Tres, creación de un nuevo Estado. Ya, una pregunta. ¿Esa paz con Alemania, alguien recuerda cómo se llama? Claro, Eduardo, ¿te acuerdas? No olvides que estamos peleando la Primera Guerra Mundial. ¿Te acuerdas que dijimos hace un rato, Rusia se retira de la guerra? Rusia se retira de la guerra. ¿Ya cómo se llama ese tratado? No, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste. Correcto. Algo así, paz de Brest-Litovsk. Paz de Brest-Litovsk. Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial. Rusia se va de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Y luego viene la Guerra Civil. Henry, cuando Rusia se va de la guerra. André, cuando Rusia se va de la Primera Guerra Mundial, Alemania le exige tierras a cambio, ¿sí o no? Eduardo, ¿te acuerdas? Rusia, Lenin, le dice a Alemania, quiero paz. Alemania le dice, ya, bacán, ¿quieres paz? Ya, te va a costar. ¿Eh? Tienes que darme Polonia, tienes que abandonar Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia, Georgia. Ya tienes que renunciar a todo eso. Si quieres, ¿eh? Si no, normal. ¿Eh? Si no, normal, seguimos peleando. Eduardo, Carlos Daniel, Lenin, ¿firma o no firma? Henry, Lenin, ¿acepta o no acepta esas duras condiciones? Lenin firma. Ajá, claro. Brian, ¿y entonces te acuerdas? Lo van a acusar de haber vendido la patria. ¿Cierto, Brian? Lo van a acusar de traidor por haber entregado esas tierras y ese va a ser el pretexto para el levantamiento. Pero Brian, una pregunta. Aquí entre nos, Brian. Brian, esta pregunta es solo para ti. ¿Eh? Esa gente que pelea contra Lenin. Alternativa A. Pelean realmente porque son nacionalistas y les da cólera la pérdida de tierras. Alternativa B. Lo de la pérdida de tierras es pretexto. Pelean contra Lenin porque son los grupos de poder económico que están perdiendo, están viendo expropiadas sus tierras, sus fábricas, sus bancos, sus ferrocarriles. Lógico, lógico. Ah, ya, no te olvides, no te olvides, no te olvides. La paz con Alemania da el pretexto para la guerra civil, pero eso de la pérdida de tierras es solo flor. Lo que pasa es que los bolcheviques han decretado la nacionalización de la banca, la nacionalización de la tierra, la nacionalización de las fábricas, la nacionalización de los ferrocarriles. ¿De acuerdo, Eduardo? Entonces ya ahí se levantan, pues, ¿no? Y empieza la guerra de rojos contra blancos. Eduardo, ¿quiénes son los blancos? Alternativa A, los mencheviques. Alternativa B, los sectores contrarrevolucionarios. B, correcto, no son los mencheviques. Los mencheviques son un partido político, los mencheviques no son problema. ¿Quiénes son los blancos? Los nobles. ¿Quiénes son los blancos? Los partidarios del zar. ¿Quiénes son los blancos? Los dueños de los bancos. ¿Quiénes son los blancos? Los dueños de las fábricas. Corría, ellos son los blancos, ellos son los blancos. No vayas a cometer el error de pensar que la guerra civil fue mencheviques contra bolcheviques. O sea, no es una guerra de partidos. Son los bolcheviques contra todos los grupos sociales que no quieren que los bolcheviques se mantengan en el poder. ¿Ok? Y ya, pues no, la guerra es brutal. Una de las guerras más brutales de la historia. Probablemente uno de los conflictos más brutales de la historia de Rusia. ¿Quiénes ganan al final? ¿Rojos o blancos? ¿Quiénes ganan al final? Los rojos, correcto. Y ahí es cuando proclaman un nuevo Estado. Ahí es cuando se proclama el nacimiento de la Unión Soviética. ¿Ok? Esas son las revoluciones rusas del año 1917. Al final, Lenin se mantiene en el poder, gobierna hasta que muere. Cuando muere, ¿quién lo reemplaza? Habla. Cuando Lenin muere, ¿quién lo reemplaza? Stalin. Genial. Cuando muere Lenin, lo reemplaza Stalin. La mayoría de postulantes, la mayoría de postulantes se cruza. Sí, 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 he leído también esa, André, no te preocupes. La mayoría de postulantes cruza a Lenin con Stalin. ¿Ya? Tú debes tener bien presente las diferencias. ¿Ok? André, vuélvelo a decir. ¿Quién funda la Unión Soviética? Henry. ¿Quién funda la URSS? ¿Quién dirige la revolución? ¿Quién es el líder bolchevique? Lenin. El que funda el país es Lenin. El que funda el país es Lenin. El que hace la revolución es Lenin. ¿Quién industrializa el país después de que Lenin se muere? No, Adrián, no es Lenin. No, no es Lenin. No es Lenin. Ah, Lenin no. Ya, qué inteligente que eres. Está gracioso. Ya. ¿Quién industrializa el país? El que industrializa el país es Stalin. ¿Ya? El que industrializa el país es Stalin. El que industrializa el país es Stalin. Adrián, ¿a ti te gustan los gráficos, no? ¿A ti te gustan las estadísticas?
Adrián, ¿no? Ya, mira acá. ¿Sí? Así es, Eduardo. Regreso. ¿En qué año se murió Lenin, Eduardo? ¿En qué año se murió Lenin? Rápido. Apúrate que se nos va la hora, tengo que ir a cocinar. ¿Cómo que no sabes? Está ahí en la pantalla. 1924, ¿ya? 1924. Ya, mira acá. Cuando Lenin muere, la URSS ya es una gran potencia económica. Henry, cuando Lenin muere, la URSS ya es una gran potencia económica. No, no, pues, una minucia. No pasa nada. Ya. Mírala 10 años después, mira la columna de la derecha, mira la columna de la derecha, mira la columna de la derecha. ¿Ya? ¿Te das cuenta el crecimiento? Brutal, 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 en 10 años nada más. Ya, ¿lo consiguió Lenin? Brian. No. ¿Quién lo consigue? Habla. Stalin. ¿Ok? Stalin. Entonces regreso acá, ¿ya? Lenin, fundador del país, pero cuando él muere, Rusia o la URSS sigue siendo todavía un país agrario, ya sigue siendo todavía un país de campesinos, ¿de acuerdo? Quien la industrializa es Stalin quien la industrializa, ¿de acuerdo? ¿Esa industrialización es importante? Sí. ¿Por qué es importante? Porque esa industrialización, ¿te das cuenta? Es la que le permitió vencer a Alemania, ¿cierto? En la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa parte, no? ¿Y a quién derrota a Alemania en la Segunda Guerra Mundial? Brian, ¿cómo se llama esa batalla? André, la batalla clave de la Segunda Guerra Mundial. Adrián, la batalla fundamental de la Segunda Guerra Mundial. Stalingrado, bacán, lógico, lógico, la batalla clave de la Segunda Guerra Mundial. No me vengas con sonceras que la Segunda Guerra Mundial la ganó el Capitán América. La Segunda Guerra Mundial la gana la Unión Soviética, ¿cierto? La gana la Unión Soviética. ¿Dónde? En la batalla de Stalingrado. Es la batalla que cambió la guerra. ¿Te acuerdas? ¿Dónde está? Acá. ¿Qué marco ahí? Diego, Henry, Eduardo, Carlos Daniel, André, ¿qué marco ahí? Esa es clásica, esa es clásica. Pregunta legendaria de San Marcos. ¿Qué marco ahí? Stalingrado, lógico. El momento en el que se voltea la guerra. El momento en el que se voltea la guerra es la batalla de Stalingrado. Stalingrado, Marco, Stalingrado. Es la batalla que voltea la guerra. La batalla de Stalingrado. Alemania pierde en Rusia. Alemania pierde contra la URSS. ¿De acuerdo? Alemania pierde contra la URSS. Y eso no habría sido posible sin el crecimiento económico que Stalin había logrado. Ok, Carlos Daniel, ok, Eduardo, ok, André, ok, Henry, Marco, ¿estamos claros en eso? Ya, listo. Bueno, ya esa. A ver, para que te relajes un rato. Esa viene en el último examen, ¿no? Ya, ustedes que han dado, creo, todos los exámenes desde que San Marcos toma pruebas de eco. Avión, ¿sí? Será, no sé. ¿Estás seguro, no? Ya, a ver, avión, ya. Avión dice, verdadero, proponía la radicalización de la participación popular, claro. Alectaba elección directa a los soviets, claro, pues no alectaba elección directa a los soviets. Ya está, lógico, ya está. Avión, listo, lógico. La 3 es clave, la 3 es clave, ¿no? La 3 es clave y por lo tanto ese avión es la única que sale, ¿ya? Y ya está, correcto, muy bien. Nos habíamos quedado acá, época de entreguerras. No creo que nos llegue el tiempo de ver Segunda Guerra Mundial, ¿no? No creo que nos llegue el tiempo de ver Segunda Guerra Mundial. Pero al menos tratemos de conocer la época de entreguerras. Rush, yo corro, normal, yo corro, pero no sé si estás ya de repente flotando en el espacio. Amárrate a la silla, por favor, ¿ya? Época de entreguerras, ya, época de entreguerras. Elemento clave, el fascismo, no te olvides, época de entreguerras, el elemento clave es el fascismo, ¿cierto? El fascismo. ¿Qué debo recordar del fascismo? Lo que tengo acá. Es una doctrina que aparece en la época de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son sus características? El desprecio por la democracia, ¿de acuerdo? El fascismo es un régimen, una doctrina vertical, autoritaria, ¿cierto? El fascismo desprecia la democracia. El ultranacionalismo y el rechazo a la revolución. No te olvides que hay, creo que lo tenemos acá, creo que lo tenemos acá. No te olvides que hay algunas, no sé por qué se ha movido esto, no te olvides que hay algunas características que son fundamentales en el fascismo, ¿ya? Características fundamentales, se ha movido esto, de ahí lo arreglo, ¿eh? El nacionalismo,
El autoritarismo. Eduardo me dice dictadura, bacán. El autoritarismo, el autoritarismo. El totalitarismo, el antimarxismo y el imperialismo. Características del fascismo: el afán de conquistas, el discurso ultranacionalista, el totalitarismo, el Estado lo controla todo, el autoritarismo, el desprecio por la democracia y el antimarxismo. No olvides eso porque es un elemento clave, ¿eh? El fascismo es la extrema derecha. El fascismo es antirrojos, antirrojos, antirrojos. Dime, Eduardo, ¿qué pasa? Cuando digo que, dime. A ver, ultranacionalismo, ya, ok. O chauvinismo, si quieres decirlo así, ¿no? Ah, Eduardo dice, ¿qué se refiere con ultranacionalismo? Ah, por ejemplo, la idea, el reclamo por la expansión territorial, la exaltación de la grandeza nacional, la idea de que Italia y Alemania son países superiores a otros, que tienen derecho a luchar para alcanzar la expansión territorial que reclaman hace tiempo, eso. Barroco. ¿Te refieres a un nacionalismo exagerado? Eso es lo que escribe decir. Nacionalismo exagerado. Algunos lo llaman chauvinismo. No, barroco es un movimiento artístico. Chauvinismo o ultranacionalismo. La aspiración por la grandeza nacional, la idea de superioridad de la propia nación sobre los demás. Henry, sí, los marxistas eran ateos. Los marxistas eran ateos. Claro, claro que sí, claro que sí. Ese es el fascismo, ¿de acuerdo? Ahora, si tú quieres sus métodos, si tú quieres sus métodos, Eduardo, partido único, ¿ya? Policía política, terror, espionaje, culto al caudillo, desfiles, propaganda, adoctrinamiento para fomentar esta admiración por el gobernante, ¿no? Y la alianza con los sectores conservadores. El fascismo es la extrema derecha. Recibe el apoyo de quienes, de todos aquellos grupos que tienen temor a que la izquierda, los rojos, los bolche, tomen el poder. ¿Ok? Quienes apoyan a Hitler, la banca. Quienes apoyan a Mussolini, la industria. Quienes apoyan a Hitler, los dueños de tierras. Y quienes apoyan a Mussolini, la monarquía. Quienes apoyan a Hitler, los grandes hombres de negocios. Y a quienes apoyan a Mussolini, la iglesia. ¿Ok? Los grupos de poder, los sectores conservadores. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es la gente que se opone a que los rojos tomen el poder. Si alguna vez te preguntan cómo Hitler, cómo Mussolini lograron tomar el poder, hay tres factores clave, ¿eh? El sentimiento nacionalista humillado por la Primera Guerra Mundial. Eso es clave, ¿eh? El sentimiento nacionalista humillado por la Primera Guerra Mundial. La crisis económica, hace un rato lo viste en el caso de Alemania, la crisis económica. Y de paso también el temor de las clases medias y altas, el temor de las clases medias y altas a que los rojos tomen el poder. Henry Hitler era judío es una suposición. Nunca se ha podido confirmar, nunca se ha podido confirmar. Es una suposición. Que no que era judío, sino que quizás entre sus ancestros había algún ancestro judío. Pero la verdad es que nunca se ha podido confirmar y la verdad es que la evidencia apunta a que no. La evidencia apunta a que no. O sea, hay un antepasado de Hitler que no conocemos y alguna vez alguien quiso chantajearlo diciéndole que podía revelar que tenía un antepasado judío, pero la verdad es que nunca se demostró, nunca se demostró. Andrés, sí, el movimiento de Hitler se llama nacionalsocialismo. La gente la abrevia como nazismo. No te vayas a confundir, el que se llame nacionalsocialismo no significa que sea socialista. Se llamaba así simplemente. Ah, ¿por qué socialismo? Bueno, si tú buscas el nombre de Corea del Norte se llama República Democrática, no significa que sea democracia. El término socialismo era básicamente para atraer a las masas obreras, ¿no? Era para atraer a las masas. Eso te confundía, eso confunde a varios, eso confunde a varios, eso confunde a varios. Hay varios que se desorientan. Nacionalsocialismo, entonces Hitler era de izquierda. Si algún neonazi le dices tú que Hitler era de izquierda, te va a meter un lapo, vas a ver. El fascismo odia a la izquierda, odia a la izquierda, odia a la izquierda. ¿Ok? Un lapo es lo mínimo que te va a meter. Por acá te voy a poner en el PPT, por acá te voy a poner un poco la trayectoria que les permite llegar al poder. ¿De acuerdo? En el caso de Italia, llegan al poder en el año 22 cuando Mussolini toma el poder. En el caso de Alemania, llega al poder en el año 33. Y a Hitler llega al poder después. Como recordarás,
había intentado llegar al poder, pero un golpe de Estado, su intento de golpe fracasó, ¿no? Fracasó. Estuvo en la cárcel, escribió un libro. De ahí se mete en política, ya viste al inicio, resultados mediocres, 6%, 3%, 2%, qué triste. Pero luego viene el crack y la situación se voltea. Hitler llega al poder, se asocia con Alemania y ya ahí viene poco después la alianza que los va a llevar hacia la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso va a ocurrir ya más adelante. No sé por qué mi cámara se anda apagando, recién me doy cuenta. Ya, disculpa, disculpa, disculpa. Este, ahora, el factor clave para que Hitler tome el poder es el crack. Ya no te voy a olvidar, el crack. El punto central en su libro, Adrián. Ah, buena pregunta. El libro de Hitler, este librito titulado Mi lucha, el libro de Hitler expone la visión acerca de las causas de la derrota alemana, el odio contra los judíos, el proyecto alemán o el proyecto nazi de conseguir un espacio vital en Europa Oriental, el reclamo por el espacio vital. Son algunas de las ideas que se exponen ahí. El derecho alemán a un espacio vital en Europa Oriental contra Rusia. La idea de Alemania como un pueblo superior, como una raza superior, el reclamo por la pureza racial alemana, la idea de que Alemania solo podría recuperar su grandeza si expulsaba a aquellos que no eran alemanes, los judíos, ¿ok? Y la visión de un Estado unificado. Claro, lógico, fuerte, totalmente, claro que sí, es el libro que contiene la doctrina nazi. Mira, para entender la Gran Depresión en el caso de Estados Unidos, tienes que entender que a lo largo de la época entre guerras, Estados Unidos pasa por tres fases. Los años 20 es una época de euforia en Estados Unidos, le dicen los locos años 20. Es una época de auge económico, pero ese auge es un auge peligroso. Los bancos prestan excesivamente dinero. La gente se sobreendeuda, las familias se endeudan hasta el cuello en esta época. Ese endeudamiento, esa excesiva inversión en la bolsa de valores, revienta en el año 29 y es el crack. Quiebra la bolsa, quiebran los bancos, quiebran las fábricas, la gente se queda sin empleo. En los años 30 viene la reconstrucción. El presidente Roosevelt, del Partido Demócrata, el presidente Roosevelt, impulsa un programa keynesiano, ¿te acuerdas? Un programa keynesiano. Intervención del Estado para reactivar la economía. Mediante el gasto público, mediante la generación de empleo. Ya en esa época Estados Unidos entra en una fase de, claro, mediante el New Deal, correcto, mediante el New Deal, Estados Unidos entra en una fase de reconstrucción económica. Así es. Ahora, el crack, y esto es importante que lo sepas, claro, es el New Deal, aquí está. Aquí está, el New Deal. El crack, te decía, tuvo consecuencias a nivel mundial. Ya, el crack tuvo grandes consecuencias a nivel mundial. Consecuencias del crack. Recuerda que en esa época no existía el Fondo Monetario Internacional. Recuerda que en esa época no existe el Banco Mundial. O sea, aquí no hay organismos globales en los que las economías puedan coordinar las mismas medidas. Cada país se tiró por su cuenta. Cada país comenzó a dictar cada uno de ellos medidas que terminaron perjudicando a los demás. Esa es una de las razones por las que luego de la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU y se crea el Fondo Monetario Internacional. Eso es importante que lo entiendas. El crack demostró que hacía falta instituciones de alcance global. Los países comenzaron a actuar cada uno por su cuenta frente a la crisis y esa acción aislada de cada uno, terminó acentuando los problemas de la crisis económica. Y como la crisis económica se hizo cada vez mayor, hubo graves consecuencias en todas partes, ¿no? En Alemania votaron al rey. El rey tuvo que renunciar, se proclamó la república. En España, perdón, en España. En Alemania los nazis tomaron el poder. Y al pata que está abajo a la derecha, creo que lo ubicas. André, Henry, Adrián, Eduardo. El tío que está abajo a la derecha, me parece que lo sacas, me parece que lo has visto antes, claro. Aquí en América Latina, golpes de Estado, golpes de Estado. No te vayas a quedar, no te vayas a quedar solamente con la visión clásica del crack, ¿no? Consecuencias de desempleo, pues lógico, ¿no? Es una crisis económica. Consecuencias, crisis del comercio, evidente, ¿no? Claro, eso es una crisis económica. Pero las consecuencias fueron más globales, ¿eh? En España cayó la monarquía, se proclamó la república y eso trajo luego la guerra civil. En Alemania los nazis tomaron el poder, no habrían tomado el poder sin el crack. En América Latina, golpes de Estado.
Cuando uno lo mira en el tiempo, todo eso ocurrió simultáneamente. ¿Y por qué ocurre al mismo tiempo? Porque son los años de la crisis económica. La crisis económica tuvo consecuencias globales. Me parece que sí es Sánchez Cerro, amigo Eduardo. Y bueno, en última instancia, a mediano plazo la consecuencia va a ser la Segunda Guerra Mundial. Pero la Segunda Guerra Mundial ya obviamente la vamos a ver la próxima semana, ¿no? Niños, hoy nos quedamos aquí. Gracias por su atención. Aquellos que van al examen el día sábado, el día domingo, desde aquí un abrazo virtual. Pásenlo bien y que les vaya tranquilo, vayan con calma, no estén ese día preocupados, no estén ese día angustiados, anden nomás tranquilo, es solamente un examen, es solamente un examen. Sheilita, ha sido un gusto, Sheila. Cuídate mucho. Ha sido un gusto trabajar contigo. Disculpa que no te pueda mirar, pero estoy con la cámara apagada. Nos vemos, Eduardo, nos vemos, Daniel, nos vemos, Mauricio, con todo menos miedo, correcto. Sí, Henry, ya sabes cómo es siempre. Nos vemos, Sheila, cuídate. Cuídate, Edith, nos vemos. Cuídate, Eduardo. Nos vemos, Mauricio, nos vemos, Andrés, gracias. Nos vemos, hasta luego, Johan, gracias por todo. Nos estamos viendo. Bueno, con los que van a ingresar ya no nos vemos. Bueno, nos vemos. Chao, cuídense. Feliz Navidad.